Así que bueno, bienvenidos a todos a una nueva charla acá de Peisa. Tengan todos buenas tardes. Me presento, mi nombre es Alan, soy del equipo del Centro de Formación y Asesoramiento Técnico junto a Andrea. Les comento un poco la dinámica de esta charla. Andrea va a estar presentando, nos va a estar compartiendo el tema de hoy. Y bueno, en una instancia final vamos a responder todas las consultas que nos pueden ir dejando en el chat. Tienen disponible el chat para ir realizando todas las consultas que tengan. Bueno, André, ¿querés contarnos un poco de qué se trata? Lo que vamos a Sí, saber hoy. claro, claro. Bueno, creo que más o menos, no, ya nos conocemos, los que nos venimos siguiendo, ¿no? Venimos reuniendo en estas charlas. Soy Andrea Lambruschini, tengo a cargo el área de capacitación y asesoramiento técnico y junto con Alan estamos dando estas charlas para debatir un poquito sobre los sistemas que nosotros comercializamos. La idea de hoy es ver cuáles son las claves y qué consideraciones hay que tener en cuenta en el momento de que elegimos un radiador o cómo dimensionamos un radiador, cómo elegimos el modelo, según las distintas variables. Así que armé como 6 claves, como para no olvidarnos de chequear estas claves en el momento que pensamos en un sistema por radiadores. Así que bueno, armé un poquito una parte introductoria, como básica de confort térmica, y después ya nos metemos en las claves. Alan, de eso se trata la charla. Perfecto. Cuando gustes. Bueno, bárbaro. Bueno, me pareció importante arrancar por lo que es el confort térmico, porque nosotros comercializamos sistemas de calefacción por agua y bueno, y el secreto es poder garantizar un confort térmico. Y ese confort térmico no se va a garantizar solamente por el producto en sí, sino que depende mucho de cómo se elige, cómo se instala el producto para poder garantizar esas condiciones de confort. Así que vamos a repasar un poquito, solo a título introductorio, de cuáles son las variables que modifican un poco el sentir de las personas en un ambiente. Así que bueno, recordar que el confort térmico depende del calor generado espontáneamente por la persona, o sea, nuestro calor metabólico y cómo lo disipamos a nuestro entorno. ¿Sí? Sí, como nosotros disipamos la energía de nuestro cuerpo a través de nuestra piel, ¿sí? Entonces es muy distinto según la época del año, también cómo estemos vestidos, por ejemplo. Hay distintos factores. Hay algunos factores que son personales que el sistema no los puede modificar y otros factores que son ambientales que muchos de los sistemas los pueden modificar y algunos no lo podremos modificar. Ya vamos a ver cuáles. Los factores personales, y esto depende de cada uno, es el índice metabólico y el índice de vestimenta. Como decíamos, puede variar un poco la condición de cómo nos sentimos, si tenemos frío o calor, en función a veces de la diferencia de sexo o la diferencia de edad, ¿sí? También, obviamente, si estuvimos haciendo actividad física, ¿no? Y el índice de vestimenta, cómo nosotros nos vestimos, también tiene que ver cómo vamos a disipar en el ambiente. En el ambiente. Si nosotros tenemos una protección, estamos en invierno y tenemos algún suéter puesto, tenemos una protección mayor y por eso podemos acomodarnos mejor a una temperatura más baja del aire. No necesitamos una temperatura tan alta. Y después están los factores ambientales, que tiene que ver con la temperatura del aire, ¿sí? Que es la que habitualmente vamos a estar midiendo en un sistema de climatización por agua, en el termostato. Le vamos a setear la temperatura en él o los termostatos, según cómo esté diseñado el sistema. La temperatura radiante media. La temperatura radiante media se refiere a la temperatura de los elementos del contorno del local. Me refiero a muros, techo, piso, inclusive muebles, ¿sí? Todos los cuerpos que denominamos cuerpos negros, que son capaces de absorber energía por radiación, pueden aumentar su temperatura media radiante, su temperatura que va a ser una temperatura radiante, obviamente, porque si almacenan energía, van a terminar trabajando como también emisores de ese calor que acumularon en algún momento. Y la temperatura media radiante sería el promedio de la temperatura de todos los elementos del contorno del local que están contribuyendo de alguna manera con el sistema de calefacción. Otra variable que modifica el confort térmico es la velocidad del aire.
La velocidad del aire se considera que tiene que ser muy baja, por debajo de cero, o sea, por debajo de 0,2 metros por segundo estamos bien, por arriba de eso ya se empieza a sentir como una corriente y en invierno eso no es agradable. Otra variable es la humedad relativa del aire. Y la humedad relativa, el agua, digamos, que está dentro del aire, ¿sí? En estado gaseoso, en vapor de agua, nosotros necesitamos, cuando climatizamos un ambiente, al darle calor, va a restarse, a achicarse. Entonces es muy importante trabajar con temperaturas del aire bajas, no muy altas, porque más alta es la temperatura del aire, mm, proporcionalmente vamos a estar restando humedad y vamos a sentir que la sequedad de las mucosas y demás. Por eso hay sistemas que se acomodan mejor a esta variable de mantener la temperatura o la humedad del aire. Y hay sistemas que necesitan trabajar con temperaturas muy altas, como pueden ser los sistemas forzados por aire, porque solamente calientan el aire y no pueden calentar los elementos del contorno del local y por lo tanto requieren una temperatura mucho más alta. De eso hablamos cuando hablamos de sensación térmica. La sensación térmica que nosotros sentimos no es la temperatura sola del aire, ¿no? Sino lo que nosotros sentimos como sensación térmica se llama más temperatura operativa, ¿sí? Que equivale a tener un promedio más o menos, depende, está dentro de ciertos rangos, ¿no? Pero un promedio más o menos entre la temperatura media radiante, esta que hablábamos, y la temperatura del aire. Que estas temperaturas que no deberían diferir tanto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? En lugares donde tenemos que, no podemos calentar los muros, como estos sistemas que hablábamos, tipo los split, por ejemplo, que necesitamos tener la temperatura del aire mucho más alta para lograr una sensación parecida de confort a la que lograríamos con un sistema por agua con temperaturas de 19, 18 o 20 grados centígrados. De manera tal que la humedad, el ambiente se reseca. Por eso sentimos, o habitualmente los sistemas de climatización por agua se los denomina calefacción húmeda o calefacción natural, porque todas las variables que ahora vamos a empezar a ver tienen características que eh, favorecen a mantener una humedad en el ambiente y evita esa sensación de resecamiento de mucosas. Entonces, que es muy importante en la variable de confort térmico. Hay otras variables de confort térmico que yo no nombré, que tienen que ver con la renovación del aire, que tampoco lo haría un split, tampoco lo haría ya un sistema con renovación de aire, a lo mejor por aire forzado, pero en una vivienda principalmente o en algunos tipos de proyectos donde nosotros aplicamos, la renovación se hace naturalmente con la apertura de ventanas y listo. Sí es importante tener en cuenta, si estamos hablando de sistemas, por ejemplo, de oficinas, donde nosotros vamos a instalar los sistemas de radiadores, que seguramente habrá complementario un sistema de ventilación para renovación de aire, porque cuando hay mucha gente es necesario incorporar aire nuevo para evitar que el aire se vicie. Bien, los sistemas radiadores, como les contaba, son sistemas centrales de radiadores, transmiten el calor en forma silenciosa, porque no hay un ventilador, acá es convección natural, homogénea, y ahora vamos a entrar un poquito en qué importancia tiene la ubicación del radiador para que esta distribución sea pareja. Sin oscilaciones de temperatura, vamos a ver que no es como no tenemos una combustión en el local, sino que es agua caliente. Esto permite que no esté tan alta la temperatura y no se sienta una diferencia de temperatura importante como en otros sistemas, como podría ser un tiro balanceado, donde tenemos la combustión en el local. Y bueno, entonces por eso garantizamos que la humedad relativa es más estable. La convección natural, o sea, los radiadores trabajan por dos formas de transmisión principalmente, la convección y la radiación. La convección natural garantiza
una baja velocidad del aire, que era otra de las variables que vimos que afectaban al confort térmico. Y la radiación es la que permite calentar los elementos del contorno del local y permite entonces que trabajemos con una temperatura del aire en el termostato más baja y contribuyendo a todo lo que habíamos nombrado anteriormente. Vamos a entrar ahora, después de esta breve introducción, a las claves. ¿Cuáles son las claves para un radiador? Para elegir un radiador, ¿no? Primero, indispensable, determinar las pérdidas de calor del ambiente, del o los ambientes, obviamente, ¿no? Es el punto de partida, ya que el radiador debe cubrir la carga máxima. O sea, nosotros cuando hacemos un balance térmico, un cálculo de pérdidas de calor, consideramos la condición más extrema del invierno en función de la temperatura mínima media histórica, que pueden buscarla por normas IRAM, que nos va a permitir saber cuál es esa diferencia de temperatura entre el interior, la temperatura buscada, y el exterior, porque a más amplitud de ese salto térmico, mayores son las pérdidas. Acá vemos el mismo esquema que habíamos visto antes, donde el calor se mueve desde el lugar más caliente hacia el más frío. Por lo tanto, si estamos en invierno, el más frío es el exterior y el más caliente es la vivienda que está calefaccionada. En este caso, tenemos una temperatura interior de 20 grados centígrados, que es una temperatura de confort recomendada para el trabajo de los sistemas de radiadores, y en el exterior podríamos estar en el centro del país, estamos en 0 grados. La diferencia de temperatura entre el interior y el exterior son 20 grados, ese delta T, y esa diferencia de temperatura, cuanto más grande es, más rápidas son las pérdidas, y cuanto más chiquita, más lentas son las pérdidas de calor, ¿sí? Entonces es importante conocer el lugar de implantación, y es una de las principales variables que tiene en cuenta el balance térmico. Y una vez que tenemos la implantación, deberíamos poder determinar lo que son las pérdidas por transmisión. Digamos que todos los materiales que envuelven a la casa, que sería el abrigo, tienen un coeficiente de transmitancia térmica que multiplicado por la superficie total de esa superficie de material, sea del techo, del pared, de vidrios o de lo que corresponda, van a determinar lo que llaman pérdidas por transmisión. A esas pérdidas por transmisión le tenemos que sumar también las pérdidas del aire por infiltración. Habíamos hablado que necesitamos renovar aire en los ambientes, entonces siempre se consideran algunas renovaciones por hora del volumen del aire de la vivienda en pos de poder recuperar el aire nuevo, ¿no? Y como el aire que va a entrar es aire frío, hay que calentarlo. Es como perder energía. Esto sería más o menos un resumen de las pérdidas principales, pero después hay otras pérdidas que pueden ser asociadas a la interrupción de servicios. Si cortamos en una vivienda no es muy común, pero a lo mejor en oficinas sí, apagar el servicio por muchas horas, ¿sí? Entonces se le suele adicionar un porcentaje más y las pérdidas por cañería. Si bien siempre vamos a buscar hacer una instalación eficiente, y la instalación eficiente significa poder conservar esa energía que generamos en la caldera y llevarla hasta el radiador, no estar perdiendo por cañerías, hay que aislar bien las cañerías, se considera más o menos que puede llegar a haber un 10% de pérdidas por cañería. Todo esto que yo le estoy contando como un resumen, si ustedes quieren consultarlo más profundamente, pueden ver el libro de instalaciones de aire acondicionado y calefacción del ingeniero Néstor Pedro Cuadri, que es un libro famoso donde todos los arquitectos, ingenieros estudiamos en la facultad de este libro y que es muy minucioso en el detalle del cálculo de balance térmico. La orientación también es otra variable importante, porque nosotros tendremos incidencias del sol en función de nuestra ubicación geográfica. Nosotros que estamos en el cono sur, la mejor orientación es el norte. El sol sale del este, se esconde en el oeste, pero pasa por el norte. Así que todos los ambientes orientados al norte van a recibir mayor radiación solar y los ambientes ubicados al sur no van a recibir una radiación directa. Por lo tanto, los del sur están en peor condición a nivel térmico y los del norte
este-oeste estarán en mejor condición dada su exposición al sol. Entonces es importante tener en cuenta porque si nosotros nos encontramos con una vivienda proyectada o que no se tuvo en cuenta esto en el momento del proyecto, podrían encontrarse con una vivienda con un ambiente muy vidriado al sur. Bueno, esos ambientes cuidado porque el vidrio es un material que tiene un alto coeficiente de transmitancia térmica, o sea, es muy poquito aislante, no guarda mucha energía, o sea, no conserva, sino que mucha energía se escapa por el vidrio y encima orientado a un lugar donde no tenemos una radiación directa de sol, va a ser un ambiente con muchas pérdidas. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que busco con estas charlas es poder transmitirles algunas claves para tener en cuenta para cuando bajamos a un cálculo volumétrico, un cálculo más sencillo. Porque el cálculo de balance térmico requiere de que nos sentemos con una computadora, que tengamos las tablas de los materiales, que conozcamos perfectamente el proyecto, la materialidad perfecta de la composición del muro, sacar coeficiente de transmitancia térmica. No digo engorroso, pero lleva tiempo, ¿sí? Entonces, a veces en la práctica lo que buscamos es hacer un cálculo rápido y que no pifiarle tanto. Entonces, yo les voy a dar alguna receta para hacer un cálculo rápido. De hecho, en la página web tienen un calculador bastante básico, pero que solamente tiene ubicada la provincia, ni siquiera la zona tan de acuerdo al mapa bioclimático. Siempre lo tiene a 2,80 m fijo el volumen, no lo pueden cambiar. Entonces, lo que trato acá es de ampliar un poquito ese calculador que ustedes tienen para que veamos algunas variables. Si ustedes tienen criterio y pueden discernir entre orientación, tipo de materialidad y demás, van a saber cuándo están bien con este cálculo volumétrico o cuánto tienen que ajustar un poquito. Entonces, el cálculo volumétrico consiste en esto, en agarrar un ambiente, la volumetría de un ambiente, o sea, la superficie por la altura del local, y asignarle un coeficiente. Y ahí tener rápido el balance térmico. ¿Sí? Como dijimos, solamente estoy teniendo en cuenta la zona y algunas variables. Pero estoy considerando que el sistema constructivo es un sistema constructivo tradicional, que puede ser o un ladrillo de 30 o un ladrillo de 18, un hueco portante, con revoques. Hay varias partes del país que ya tienen leyes de que el aislamiento térmico tiene que ser mayor, pero en la práctica en pocos lugares se cumple. Por lo tanto, tomé para este cálculo estimado esta variable de construcción tradicional porque es lo que más se repite. A lo mejor en lo que es Patagonia son los más conscientes debido a la condición climática en el aislamiento térmico. Bien, entonces yo lo que hice acá es decir, bueno, ¿cómo voy a sacar la demanda calórica? Bueno, pongo el volumen del ambiente por el coeficiente de la zona y lo multiplico por un coeficiente de paredes. ¿Cuántas paredes tengo al exterior de ese ambiente? Entonces, si tengo dos o menos paredes, una o dos paredes al exterior en el ambiente, perfecto. Y un techo, ¿no? Y un techo voy a mantener el mismo coeficiente, o sea, va a estar multiplicado por 1, por lo tanto el coeficiente va a seguir siendo el mismo. Pero si tengo más de dos paredes al exterior, le voy a agregar un 30%. Esto significa que al coeficiente lo voy a multiplicar por 1,3. ¿Sí? El cálculo cuando hablamos de construcción tradicional, estamos hablando de estos materiales que yo les dije, un techo normal, chapa o tejas, pero con algo de aislación, aunque sea poca, pero con algo de aislación, igual para el piso. Y con una superficie total de las paredes expuestas, cuando hablamos de dos paredes al exterior, que del total de esa superficie de paredes expuestas, un 20% de vidrio. Si ustedes encuentran que a veces es normal encontrarse con piso-techo y toda una pared de vidrio, ojo, cuidado ahí, va a haber que aumentar un poco. ¿Mm? Y lo mismo pasa si estamos en sándwich, estamos haciendo un balance térmico estimado para un edificio. Bueno, si yo sé que voy a tener calefacción abajo y calefacción arriba, podría multiplicar por 0,85 o es lo mismo que restarle un 15% a las pérdidas y vamos a estar relativamente bien. Vuelvo a repetir, son cálculos estimados. No vale para todo y es muy necesario el criterio. Les hice un ejemplo. Entonces tomé la obra de en
obra en Ezeiza, provincia de Buenos Aires. La zona climática, de acuerdo a normas IRAN, es 3B, templado cálido, y en 3B, templado cálido, me daba el coeficiente 42 o 38. Perdón, 3B, 38. Entonces multipliqué un ambiente que era de 25 metros cuadrados por 2 metros 80 por 38. Como tenía dos paredes al exterior, me daba 2.660 kilocalorías. Listo, tengo mi balance rápido, volumétrico. Ahora, si tengo más de dos paredes al exterior o el piso también exterior, que sería otra condición, voy a multiplicar esto por 1,3 y me va a dar 3.400. Fíjense la diferencia, es bastante, ¿sí? Entonces es muy importante entender que los cálculos volumétricos no es siempre volumen por 35 y ya está. No, depende de la orientación, depende del tipo, de la cantidad de vidrio, depende de un montón de cosas que buscamos que ustedes tengan un poquito de criterio para ir ajustando. ¿Ok? Bien, ahí balance térmico. Primero, saber cuánto me está demandando ese ambiente. Tema 2, clave 2, temperatura de trabajo del sistema. El rendimiento del radiador depende de la temperatura demandada y de la temperatura de retorno y de la temperatura ambiente. Por lo tanto, nosotros no podemos pretender que un radiador que recibe agua 70 rinda lo mismo que un radiador que recibe agua 80 o 85. La emisión térmica cae y no es directamente proporcional, cae mucho cuando se bajan las temperaturas. ¿Se pueden trabajar con temperaturas más bajas, como de 70 grados? Perfectamente, pero necesitamos que el radiador sea más grande para que entregue la misma cantidad de energía que teníamos pensado en nuestro sistema recibir. Acá tenemos un ejemplo de lo que es la temperatura media radiante del radiador. O sea, el radiador recibe agua, por ejemplo, en el caso 1, a 85 grados y vuelve con un salto térmico de 10 grados a 75. Entonces, mi temperatura media radiante es de 80. Y respecto del ambiente, tengo un salto térmico de 60 grados. Ahora, si yo mando agua a 70, vuelvo a 50, ya acá estoy teniendo un salto térmico de 20 entre manda y retorno. Esto sería un caso muy común, deseable en calderas de condensación para lograr condensar, que sabemos que ahorramos energía cuando condensamos. Entonces sería algo deseable. Pero mi temperatura media radiante es de 60. Este radiador está trabajando más por radiación que por convección, porque acá está muy alta, acá trabaja bastante más por convección, acá por radiación. Pero claro, no puede entregar la misma cantidad de energía porque el salto térmico entre el ambiente y el radiador ahora es de 40 grados centígrados. Entonces, si cae la temperatura media radiante, cae la emisión térmica del radiador. Esto es importante, porque la emisión térmica puede caer porque mandé agua a muy bajita temperatura desde la caldera, o la emisión térmica puede caer porque no estoy teniendo el caudal suficiente. Me quedé corto con la bomba, tengo una obstrucción en cañería, no regulé bien las válvulas. Hay varios motivos por el cual puede caer la temperatura media. Pero si ustedes están en obra y miden la temperatura de entrada y la temperatura de salida en un sistema en régimen, ¿no? No cuando apenas lo conecto, sino cuando ya entró en régimen la vivienda, ahí vamos a poder determinar si la temperatura media radiante es algo lógico o no. Tipo de radiador, o sea, tips número 3 o clave número 3 para elegir el radiador. Bueno, la emisión térmica del radiador también depende del diseño y de la materialidad. Hoy en el mercado nos encontramos con distintos tipos de radiadores, pero por su estética, eh, por su emisión y por su flexibilidad en el armado, los más usados son los de aluminio y porque son más livianos. Pero básicamente los principales en la línea de Peisa son los radiadores inyectados, que son 100% aluminio, ¿no? Una aleación de aluminio. Eh, Están fabricados, se llaman inyectados porque están fabricados cada elemento en una sola pieza y después abajo se le pone un tapón. Y después se ensamblan en baterías desde 2 hasta 12 elementos, siempre en números pares. Entonces, básicamente el inyectado, para un cálculo rápido, como estamos hablando, podemos tomar como potencia sugerida de cálculo 185 kilocalorías
por elemento, por cada uno. ¿Sí? Independientemente que vienen en pares, recuerden, pero 185 por cada uno. Altura de 500 entre centros, que es la que estamos comercializando. Ahora, también existían en el mercado hace algunos años ingresaron los radiadores bimetálicos. Los radiadores bimetálicos, que entraron principalmente por una condición de precio, son una buena estética porque afuera simulan un radiador exactamente de aluminio, pero adentro son de hierro, por eso son bimetálicos. La emisión es muy buena, pero es un poquito menos que el radiador de aluminio. Estará en un 7% menos. Así que yo les sugiero que trabajen con una potencia de 172 kilocalorías, más o menos, como para poder hacer un balance cuando tengan que hacer los cálculos. Bueno, estamos entrando en el tips, en la clave número 4 y es elegir la ubicación para una correcta distribución del calor, ¿no? O sea, cuando estamos diseñando un sistema de calefacción, porque obviamente como cualquier otra parte de la vivienda se diseña, necesitamos, una vez que tenemos la emisión térmica y el modelo de radiador que queremos usar, ver en qué disponibilidad tenemos y qué disponibilidad de espacio tenemos cerca de las zonas más frías. Los radiadores se ubican siempre en las zonas frías porque son las zonas donde tenemos mayores pérdidas de calor. Entonces lo que buscamos es que para que el calor sea parejo, es que el radiador esté cerca de la ventana o cerca de la pared lateral si no puedo ubicarme debajo de la ventana. Principalmente eso. De esa manera nosotros logramos que como la convección, naturalmente, la temperatura va a subir y va a empujar el aire frío y lo va a hacer entrar otra vez por debajo, por eso el radiador se despega del piso, vamos a lograr una temperatura pareja. Si nosotros colocáramos el radiador en la pared opuesta a las ventanas, vamos a sentir una sensación de disconfort porque vamos a tener una corriente de alguna manera fría de este lado, o nuestras pérdidas, nosotros parados en el medio, nuestra pérdida de calor va a ser hacia allá, y de este lado una parte caliente. Entonces vamos a tener una sensación de disconfort. De este lado, nosotros garantizamos que el calor sea parejo, la distribución sea pareja. Igualmente pasaría con un ambiente muy apaisado, donde tenemos que el balance térmico nos da para un radiador de 12, por ejemplo, o de 10 elementos, y no, pero es muy largo el radiador, entonces sabemos que poniéndolo en un solo lugar, del otro lado se va a notar la diferencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividirlo en dos radiadores. Esas consideraciones de distribución, porque acá hay convección natural, es el movimiento natural del aire, necesitamos tenerla en cuenta en el momento del diseño del armado del radiador. Los radiadores siempre se van a estar despegando 3 o 4 centímetros de la pared porque se genera otra vena aparte de las venas que están acá, que son estas dadas por las aletas del radiador. Se genera otra vena en la parte de acá. No sé si se ve, si no voy a poner el cursor. Se genera otra vena por acá, ¿sí? Que nos permite generar la convección. Y necesitamos despegarnos del piso. Un radiador pegado en el piso pierde un montón de emisión. No rinde lo mismo que un radiador despegado del piso porque no le dejamos el ingreso al aire frío. Deben quedar aplomados respecto de la pared, con una pendiente muy chiquitita hacia el lado del grifo de purga para poder sacar el aire, ¿no? Que haya, muy chiquitita, no se visualiza estéticamente. Ojo cuando lo ponen justo abajo una ventana y tienen el plomo de la ventana y bueno, verifiquen que quede igual porque aunque sea muy chiquitito, puede delatar rápidamente esa pendiente, ¿no? Pero si no, van a tener como nunca que quede en pendiente negativa. Tenemos que poder sacar el aire. Se recomienda, la instalación en nicho nunca se recomienda, a veces nos vamos a encontrar con instalaciones en nicho. Eh, la instalación en nicho resta emisión térmica y resta más o menos un 10%, considerando que no lo vamos a tapar adelante, ¿no? Así que en estos casos es muy importante tener en cuenta que no haya, bueno, que no se tape el radiador, que no se tape con una cortina, que no se tape con un mueble,
que no se tape en un nicho, ¿sí? Porque todo eso disminuye la emisión térmica del radiador. Y cuando despeguen el radiador, tengan muy en cuenta, en el caso de los instaladores o de los profesionales que estén diseñando esto, la altura del zócalo. Porque nosotros acá tenemos cerca la conexión del retorno del radiador. Acá está la mandada y acá está el retorno. Y si el zócalo decidieron, desde el lado de arquitectura, hacer un zócalo alto, después, si no tuvieron en cuenta eso, va a quedar mordido para poder sacar la cañería. Entonces, tengan en cuenta eso. No pasa nada que quede un poquito más alto el radiador, nunca más bajo de 10 centímetros. Entre 10 y 12 centímetros como mínimo y después un poquito más alto pueden ponerlo. Bueno, compatibilidad con el sistema hidráulico. Habíamos hablado de la importancia de la temperatura media radiante del radiador y eso tiene que ver con la temperatura de entrada y la temperatura de salida, ¿no? El promedio entre la temperatura de entrada y la de salida. Eh, Cuando nosotros no podemos asegurar un caudal de agua suficiente, el agua empieza a pasar más lento, porque el caudal es la cantidad de litros por unidad de tiempo. Entonces quiere decir que viene más ralentizada, y si viene más ralentizada, se queda más tiempo en el radiador y va a salir con un salto térmico muy alto. Por lo tanto, si me quedé corto con el caudal, también puede ser un motivo por el cual el radiador no esté rindiendo lo que tiene que rendir. Entonces, realizar un correcto dimensionamiento de las instalaciones, esto tiene que ver con los diámetros de cañería acorde con el caudal que estamos transmitiendo. El caudal sale directamente de un cálculo relacionado con la potencia. O sea, mayor potencia, mayor caudal de agua tengo que entregar porque el agua es la que está transportando esa energía. Eh, las calderas ya vienen con bomba, las calderas murales, pero si estoy en un sistema de calderas centrales, tengo que diseñar la bomba y poder elegir esa bomba, es parte del diseño de los sistemas. En las calderas murales, si estoy en una vivienda muy grande, puedo quedarme corto con la bomba y a veces tener que agregar una bomba adicional, pero hay que tenerlo en cuenta. Si diseñamos bien las instalaciones bajo las reglas del arte con tablas de cálculo rápido, que inclusive nosotros tenemos colgados, compartiéndolo en las plataformas. Si la caldera mural no está a más de 25 metros del último radiador, y no tenemos muchos, si está optimizada, digamos, la distribución, ¿no? Que no estamos haciendo recorridos con un montón de accesorios, podemos decir que las bombas estas pueden cubrir las distancias para llegar a todos los radiadores, pero tengan en cuenta eso. Tenemos que evitar trampas de aire, no podemos hacer sifones invertidos, no podemos ir en una casa que está terminada, ir por zócalo y cuando me encuentro con una puerta ir por arriba y después seguir así. Eso es un sifón invertido, el aire se va a quedar ahí y el radiador no va a calentar, el que sigue. Así que necesitamos garantizar la circulación del agua correctamente. Y esto de racionalizar el diseño, lo que les decía antes, con el objetivo de disminuir las pérdidas de carga, ¿no? Que sea la distribución lo más directo posible, con la menor ramificación. Sí puedo tener al revés, ¿no? Las T que me derivo, porque eso voy a ir distribuyendo caudal rápidamente y las pérdidas de carga van a ser menores para el último radiador, pero lo que no buscamos es que vayan serpenteando hasta llegar hasta el último radiador con un montón de codos que van a restar, eh, digamos, le van a sumar pérdidas de carga a la instalación y por lo tanto van a entorpecer el pasaje del agua. Bueno, después estamos en la última clave que tiene que ver con el control y regulación. Nosotros en los radiadores tenemos una serie de accesorios que tienen que ver con, las principales son las válvulas y el detentor, que son las que controlan el caudal, y después obviamente, no menos importante, son las purgas, que tienen que ver con poder sacar el aire del radiador para que pueda circular el agua. En cada radiador, esto es parte de la ficha que tienen colgadas en las plataformas, donde son como ayudas memorias para recordar que cada radiador qué accesorios llevan. En un radiador tradicional, ¿no? Ustedes van a necesitar un kit universal que tiene que ver con las ménsulas, las purgas, tapón ciego, ¿sí? Y después van a necesitar una válvula, que es la entrada al radiador, un detentor, que es la salida
del radiador, el retorno, y después algún accesorio cromado con niple para llegar hasta el codo que está en pared. Hay muchas formas de hacerlo, esta es la más tradicional, así que pueden haber leves diferencias. Cuando se trata de un rallador toallero, el rallador toallero nosotros lo entregamos ya con el tapón y el grifo de purga y los tapones puestos, así que esto no va, el kit universal, y solamente van las válvulas y el niple y roseta metálica. Ahora, ¿qué función tienen esta válvula y el detentor? Que son la válvula es la que se conecta con la mandada y el detentor con el retorno. Principalmente la válvula lo que permite es al usuario abrir o cerrar el paso de agua. Es como quiero calefacción o no quiero calefacción. Después en la práctica la realidad es que como lo ideal es tener toda la vivienda a una misma temperatura, raramente se esté tocando esa válvula. Nosotros elegimos la temperatura en un termostato ambiente o tenemos más de un termostato ambiente y que tiene automatizado el sistema hidráulico para no estar abriendo o cerrando. Pero bueno, esta es la función de la válvula. O si yo tengo que desmontar el radiador, poder cerrar estas dos y poder sacar el radiador por un cambio, por una reparación, por lo que fuere. Por otro lado, tenemos el detentor. El detentor es como una válvula, pero viene con una llave para activar con una llave Allen, y básicamente lo que busca es regular el caudal para equilibrar hidráulicamente a todos los radiadores. Vale decir que el radiador que está más cercano a la caldera tiene una condición más favorable para que le llegue más rápido el agua porque tiene menos cañería hasta llegar, o sea que la pérdida de carga hasta acá es menor. Entonces el agua le va a resultar más fácil pasar por acá que irse hasta acá. Entonces, para que todos reciban el mismo caudal, el radiador que está más cerca le vamos a restringir un poquito el paso y a medida que nos vamos alejando vamos a dejar más abierto ese detentor. De esa manera logramos lo que se denomina equilibrado hidráulico. Cuando nosotros tenemos toda nuestra instalación hecha, deberíamos tener la temperatura media radiante de los radiadores todas similares, ¿sí? Por otro lado, las válvulas podemos tener en algunos ambientes principales, no en todos, la elección de tener una válvula termostatizable. Entonces, en lugar de poner una válvula manual, coloco una válvula termostatizable. Cuando son termostatizables, permiten que este cabezal se remueva y se le coloque el cabezal termostático, que es este que está acá. Este cabezal termostático tiene un termostato internamente, sensa temperatura de ambiente y mantiene la apertura del caudal en el radiador siempre y cuando la temperatura todavía no haya alcanzado al ambiente, o cierra el paso del agua cuando la temperatura del ambiente ya fue alcanzada. Tiene 5 puntos, hay charlas específicas de esto, después lo vamos a ver en detalle, pero tiene 5 puntos y nos permiten elegir una temperatura ambiente y de esa manera fijar temperatura, bloquear, si yo quiero que no lo estén toqueteando y dejar fijo en una temperatura, y de esa manera lograr ahorros importantes que pueden rondar todo lo que es termostatización fácil en un 10-15% de ahorro de energía, dependiendo cuál sea la automatización o cómo esté pensada. Bueno, y acá están las claves que pensé resumir para que puedan elegir un radiador.